A morte do ditador non supuxo o fin da ditadura franquista. Naqueles anos da transición sucedéronse as detencións, torturas, encarceramentos e asasinatos por parte da policía franquista. En febreiro do 76, o mozo de Silleda, Teófilo del Valle, é asasinado en Elda, en Alacante, durante a folga do calzado. Foi a primeira vítima da transición. 50 anos despois, a súa familia segue reclamando xustiza. Durante este longo e duro proceso, a familia de Teófilo está sendo acompañada en todo momento polos membros de CEACO, a Coordinadora Estatal de Apoio á Querela Arxentina. Falamos con dos seus integrantes, con Manuel de Juan, autor ademais dun documental moi esclarecedor sobre o asasinato de Teófilo del Valle. Hola Manuel, que tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sé si estáis más decepcionados que sorprendidos con este último fallo. ¿Cómo os encontráis? Con la justicia española, sobre todo cuando subes de nivel de los jueces y magistrados y ya estamos en las audiencias provinciales, pues sabemos que esas cúspides del sistema judicial están muy, podemos decir que penetradas tanto por lo que es la derecha de este país y también por una cierta tendencia a no querer cuestionar los crímenes del franquismo de toda aquella época, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos lo esperábamos, no queríamos que fuera esa la salida, pero claro, realmente tampoco nos ha sorprendido tanto. No ha sido una sorpresa, claro. ¿Y por qué creéis que hay esta resistencia 50 años después? No lo olvidemos. Sí, fíjate que cuando el juez Baltasar Garzón, en unas circunstancias similares en cuanto a la aplicación del derecho internacional penal en este país, investigó los crímenes de la misma época, de Argentina y de Chile, el sistema judicial español respaldó, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respaldaron sus actuaciones. Fue cuando empezó a meterse a indagar sobre nuestra propia historia, la historia de la dictadura española, cuando hay un cambio de posición por parte del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, entonces se ha dado totalmente la vuelta. O sea, realmente los principios del derecho internacional, que además lo ha dicho repetidamente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han emitido sucesivos informes denunciando o digamos, requiriendo a las autoridades españolas para que en lo que es el modelo de impunidad vigente finalice, ¿no? Que termine, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación realmente sorprendente, ¿no? Que lo que han hecho la Audiencia Provincial de Alicante ahora con el archivo, pretenden que sea definitivo de la querella que presentamos, es consolidar el modelo de impunidad, negar los derechos de la familia y ignorar el derecho penal internacional. Un derecho penal que lo que nos está planteando es la necesidad de que haya una justicia transaccional de una dictadura a una democracia. Que es necesario recuperar la verdad, esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y dar un paso de esa situación de dictadura a una situación de democracia. Sí, habría que depurar instituciones, depurarlas, si no nos encontramos con situaciones como las que tenemos hoy. Para los que no hayan tenido la oportunidad de hojear el auto de la Audiencia Provincial de Alicante, ¿cuáles fueron los argumentos que ha esgrimido la Sala para archivar este caso? La Sala dice tres cosas. Dice, principio de legalidad, no se puede... ellos entienden que la consideración de un delito de lesa humanidad no estaba incluido en el ordenamiento jurídico español en 1976. Esto es discutible. O sea, hay jueces, incluso en el Tribunal Constitucional, algunos, que dicen que sí. El Estado español tenía en ese momento firmados determinadas convenios internacionales que permitían perfectamente aplicar el derecho penal internacional y entonces el principio de legalidad quedaría anulado, que es la primera causa que ellos hablan. La segunda es la prescripción de los hechos por el tiempo transcurrido y la tercera, sería de aplicación, en cualquier caso, la ley de amnistía de 1977. Una ley que está siendo un muro para todos aquellos que deciden acudir a la justicia en relación con estos casos. Claro, porque el derecho penal internacional, de una manera muy clara, dice
que los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. O sea, esas dos consideraciones son claramente razonadas, explicadas en todas las resoluciones internacionales de organismos de derechos humanos y digamos que no sería de aplicación ni esa prescripción ni la ley de amnistía. Pero los tribunales españoles pues siguen aplicándolo por mayoría, porque hay casi todas las resoluciones, hay minorías de magistrados y también en el Constitucional que disienten de esa interpretación, pero hasta ahora eso es lo que hay. El caso es que la querella fue archivada por la Audiencia Provincial, pero vosotros habéis dicho que no lo dais todo por perdido y, como explicas, pues vais a acudir al Tribunal Constitucional. ¿Cuál va a ser la estrategia que utilizaréis? ¿Qué argumentos utilizaréis? Bueno, el argumento principal es la aplicación del derecho penal internacional y los requerimientos que se han hecho. De alguna manera nos vamos a basar pues en las mismas línea argumental de los magistrados del Constitucional que defienden que esto vaya para adelante. Hay dos cuestiones muy concretas que también las vamos a incluir, porque, claro, tenemos la Ley de Memoria Democrática de 2022, que en el artículo 29 habla claramente del derecho a la investigación de los hechos ocurridos. O sea, que habrá que investigarlos, o sea, habrá que recuperar la verdad judicial. Aquí, en el caso de Teófilo, a pesar de que un policía lo mató por la espalda disparándole 6 veces, una vez uno de los disparos en el tobillo, el otro le entró por la nuca, en fin, a pesar de tener unas pruebas contundentes, el informe balístico de la bala que le quedó en el cerebro, sus propias declaraciones del policía, de sus compañeros, o sea, todo, hay unas pruebas muy contundentes, muy rotundas. A pesar de ello, la sentencia estableció que aquello fue un crimen justo. Es increíble. El policía tuvo incumplimiento del deber, ¿no? Claro, si no hay una sentencia, una resolución judicial que diga lo contrario, pues la verdad judicial es esa, ¿no? Entonces, vamos a incorporar esa, aparte del derecho del artículo 24 de la Constitución, pues lo que es el derecho que establece la Ley de Memoria Democrática en este artículo 29, ¿no? Bueno, esto es desde el punto de vista un poco jurídico, ¿no? En cualquier caso, la aplicación del derecho penal internacional nos permitiría que estos jueces, que estos hechos se esclarecieran y fueran adelante la persecución, la responsabilidad penal que ellos implicaron, ¿no? No solo Teófilo, ¿no? En muchos casos, en la transición, ya sabemos que el régimen buscó desesperadamente aplacar cualquier movilización social y no solo murió Teófilo, murieron las semanas siguientes, mataron a 5 en movilizaciones obreras en Vitoria, luego en Tarragona, luego en una ciudad vuestra de Galicia, en Málaga, en Almería, en fin, fue por la policía llegó hay censados 138 casos durante el 76 y 77 de casos muertos por actuaciones policiales, ¿no? Al margen todas las actuaciones de la extrema derecha, ¿no? Varios centenares, ¿no? Casos que deberían ser investigados después de tantísimos años. A ver qué ocurre en el Constitucional. En el caso de que tampoco el Constitucional os diese la razón, estáis dispuestos a llegar hasta el final e ir a instancias internacionales, sí. ¿no? Sí, creemos que es un caso un poco paradigmático, ¿no? Porque las pruebas son tan contundentes, se hizo tan buen trabajo aquel juez que estaba aquella noche en Elda cuando estos tristes acontecimientos, Agustín Ferrer Barrientos, hizo un trabajo perfecto, se enfrentó a sus propios compañeros, al Ministerio, al Ministerio de Gobernación, que entonces era Fraga Iribarne, el que estaba en el Ministerio de Gobernación, también a Martín Villa, que estaba en el Ministro de Relaciones Sindicales, y mantuvo una posición firme porque desde Valencia, desde la Audiencia Territorial de Valencia, le decían que pasara todo el expediente a la jurisdicción militar, pero limpio de polvo y paja. Es decir, que quitara las pruebas que él había recabado, que incriminaban a este policía, ¿no? Claro, él se mantuvo firme, consiguió trasladar toda esa documentación al juzgado militar de Alicante y ahí pues, intervino un fiscal militar joven, no era como los miembros del tribunal que absuelven al policía, que habían sido compañeros golpistas de Franco, o sea, gente que se había alzado en armas contra el pueblo, contra la legalidad republicana, y lógicamente pues este tipo
de comportamientos de la Policía Armada lo entendían como una cosa tan normal, ¿no? Y matando chavales que corrían desde lo gris. Y una curiosidad, este juez, su forma de actuar, ¿tuvo algún tipo de represalias en su momento por mantenerse firme en su postura, Manuel? No, directamente no le presionaron muchísimo, ya te digo, porque también se vislumbra en el propio expediente judicial, se ve que hay un recurso de uno de los fiscales contra sus actuaciones, pidiéndole que inmediatamente pasara toda la jurisdicción militar. Él se negó y entonces, pero unos días hasta que estuvo todo aclarado, y entonces ya lo pasó. Pero él es un juez, creo que es cierto que en el sistema judicial español hoy día y entonces hay muchísimos jueces y juezas, sobre todo juezas, que quieren llevar adelante la justicia, la ley, aplicarla correctamente, ¿no? Otra cosa es que en determinadas instancias judiciales, y lo vemos todos los días, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? El que pueda hacer que haga, dijo Aznar, ¿no? Y lo estamos viendo estos días, hoy mismo con lo de Zapatero, ¿no? O sea, no se sabe quién es M. Rajoy, pero a Zapatero se le lleva investigando en secreto un montón de tiempo y hoy aparecen implicados, o sea, vamos. Cierto. A un criminal, ¿no? Escondido. Yo no sé cómo está viviendo y cómo ha vivido también la familia de Teófilo todos estos desmanes judiciales. A ver, José Antonio, que es el hermano mayor y es el que ha estado más, es el que aparece en el documental y que nos ha, digamos, es el que primero que al ver cómo había muerto su hermano de esta manera, pues él quiso presentar la querella, que nosotros le asesoramos y le apoyamos en todo momento. Y para él ha sido, el archivo ha sido un jarro de agua fría. Yo le preparábamos, ¿no? Decíamos, bueno, no nos fiemos, porque claro, es que esta querella fue admitida a trámite por la jueza de Elda, pero es que en 2 ocasiones han suspendido las declaraciones que estaban citados. La primera vez fue el 17 y 19 de noviembre de 2025, que cuando tenían que ir a declarar por videoconferencia en Albacete el policía Daniel Aroca y en Madrid el ministro Martín Villa, tenían que ir a declarar a los juzgados, un día antes nos dicen que es que no hay espacios de salas disponibles para hacer esas transmisiones por videoconferencia. Vamos. Excusas baratas. Excusas baratas, ¿no? Luego, cuando se ha suspendido, se volvió a suspender en el mes de febrero de este año y la excusa era que había presentado los abogados de Martín Villa, que por cierto son los mismos que los de la Gürtel, pues había presentado un recurso en la audiencia provincial y que había que esperar la resolución de ese recurso. Situaciones que no se cumplen en otros casos que hay ahora, que los conocemos, ¿no? De casos que están implicados destacados personas de la izquierda de este país, pues presentan recursos y no paralizan las declaraciones, que además es que no deben de paralizarlas, ¿no? Entonces, claro, aquí hay distintas varas de medir. Pero bueno, eso ya lo sabemos y contamos con ello. Lo que hay que seguir de alguna manera peleando, porque la justicia en este país, sobre todo la justicia con los crímenes del franquismo, es un muro que se dejó atado y bien atado, pero los muros acaban abriéndosele grietas, ¿no? y metiendo cuñas, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Pues Manuel de Juan, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis muchísima suerte en ese recorrido judicial y que por fin se le pueda hacer justicia a Teófilo del Valle. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Aferida Bertano 36, un podcast de Nuria López.